En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, para decir algo. Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Ahora sí se siente un basta un ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, ¿eh? Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. Unidos y fuertes, luchamos por nuestro sueño, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos, vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta sub-30. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Un pueblo sin piernas pero que camina. Columna vertebral. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Los lunes a las 6 de la tarde. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos, como todas las semanas, a esta misma hora, en Mundo en Clave, intentando ofrecer una mirada diferente acerca del escenario internacional, como bien decía la locutora, nuestra amiga Vilma Noche. Y bueno, como siempre, vamos a saludar a todos los amigos. Martín Loza en los controles, toda la gente de Marcos Paz a través de la radio pública de Marcos Paz, que este programa se va a repetir mañana, la gente de Oberá en la provincia de Misiones a través de RPD Radio, la 97.5, y Radio Pista Urbana, esa radio en la que suena cada día a las 4 de la tarde, suena en vivo y suena después a lo largo de la semana este y otros programas anteriores. La gente de Radio Pista Urbana nos acompaña desde hace tiempo y está muy contenta con lo que estamos haciendo. Mirá qué bien. Qué bueno. Y mi amigo Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Qué dice usted? Aquí estamos. Y se ve, los que están viendo a través de YouTube, que hay otra persona más. Pero acá ahí está. Y saludó. Bueno, esta persona ahora les vamos a comentar de qué se trata. A ver, como siempre, este programa, le cuento a nuestra invitada, que trata cada semana o de un país
o de una región, o de algún conflicto, o de alguna problemática transversal a muchos países, como puede ser la soberanía alimentaria, las migraciones o algún otro tema. Y tratamos de dar algún indicio con música, por ejemplo, esta música. Estamos aquí, oye, que estamos aquí. Mírame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronados con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entienden. Bueno, yo me ocupo de elegir esta música y mi amigo me está acusando de plagio, de robo. En su programa, también a través de esta emisora, todos los jueves a las 16, hace su programa Nosotros los Otros, y yo no ignoraba porque lo escuché el programa, pero no lo recordaba. Bueno, gracias por el chivo igual. Gracias por el jueves 16 horas, ahí nos van a escuchar. Sigamos un poquito más, porque a la vez sirve como referencia para Larry Levy, pero sirve también como referencia para lo que estamos por hacer ahora. Este continente camina, pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Bueno, ahí está. Algo dijo Residente, pero para tener la definición vamos al editorial de Larry Levy y ya presentamos a nuestra invitada. Bueno, el destino de América Latina aún no está sellado, ni siquiera está escrito. La suerte de América Latina está en proceso. Hace 500 años que está en desarrollo y hace más de 200 que el poder real, al que siempre citamos, tiene las botas pisando la cabeza de la patria grande, o más precisamente sobre el eje sur-sur. Sin embargo, tras la revolución industrial, en el siglo XIX, se despertó una suerte de conciencia que puso sobre la mesa el despojo material y la fragmentación política que entró en disputa con el hegemón anglo-norteamericano. Los procesos de liberación del siglo XX sirvieron de catalejo para visualizar la posibilidad de una patria grande, de una unión cultural, social y quizás política. Y hoy el hegemón cambió las armas de fuego por las armas de la economía, de la comunicación y el estímulo de la corrupción de los poderes formales de las democracias latinoamericanas. La pregunta pendiente, aún sin respuesta, es si la hegemonía de Estados Unidos está en decadencia o si aún conserva el poder de saqueo y destrucción de las democracias latinoamericanas. Las dos opciones pueden ser ciertas. Tratar de develar cuál es la que tiene más peso mejoraría nuestra posición relativa. Las formas que adopta hoy la vinculación del dominio con sus dominados son ambiguas y sinuosas, aunque firmes y persistentes en sus intenciones. Por eso, la mirada política de los movimientos que apuntan a romper con esa opresión debe ser firme, perseverante y de interacción profunda entre las partes, con sus matices y sus particularidades. Se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es bien, bueno. Y ahí me daba René. Ahí está. Me daba la pauta, ¿no? América sí, no es USA. Tal cual, tal cual. De eso vamos a hablar. Nuestra invitada es Paula Klachko. Muchas gracias por estar, Paula. Y Paula es socióloga, doctora en historia, profesora de la UNDAB, profesora de la UNPAS, dos universidades que por algunas cuestiones en particular son muy queridas por mí también. Además, hace poco presentó Segundo Turno, lo presentó hace 3 o 4 días nomás, el libro que escribió junto con Atilio Borón, y lo presentó en la Universidad de las Madres, justamente, y la
persona que coordinó la mesa es otra amiga, Cristina Camaño, amiga de nuestra casa, amiga nuestra. También. Personal también, sí. Así que queda todo entre amigos. Queda todo entre amigos y en un manto de sabiduría importante, vos fíjate. Ellos. No, nosotros no. Nosotros acá de invitado de palo, ¿no? Pero ella, hay que estar atentos porque mientras vos hablabas, mientras yo hablaba, cuando llegó pidió papel, Viró me tenía sí. Y está tomando nota. Así que vamos a ver si nos califica después la profe. Paula, gracias por estar. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y un poco, digamos, yo arrancaría pensando en un problema muy actual de América Latina que pasa por Venezuela. Todo América Latina en este momento, cada país con su particularidad tiene su conflicto. Pero en América Latina, en Venezuela particularmente, se está jugando y no se sabe si hablamos de la continuidad de Maduro, si hablamos de la lucha de los grandes poderes por avasallar las riquezas de los países como ha logrado hacerlo en otros países, ¿no? Así que, si querés, arrancamos por ahí, después vamos pensando un poquito en este segundo turno y en alguna propuesta en realidad a los progresismos, ¿no? Palabra bien. En debate. Bueno, sí, mucho para reflexionar. Venezuela se ha convertido en, hace rato, ¿no? Desde que el chavismo asumió la conducción del Estado, del gobierno y del Estado venezolano, luego de la profunda reforma constitucional, más bien refundación estatal, que hizo que pase a llamarse también, la Quinta República pase a llamarse como República Bolivariana de Venezuela, con un pueblo, pasando también a una democracia distinta a la que conocíamos a la salida de las dictaduras genocidas en la región, que eran democracias más bien de tinte formal, instrumental, ¿no? de electoral, pasando a ser eso, pero mucho más. Una democracia popular, participativa, protagónica, con pueblo en la calle, con pueblo en los territorios, con pueblo organizado, intentando, ¿no? Cada día es una disputa y así sigue siendo hasta ahora. Y justamente por eso recibió ininterrumpidamente el ataque, como decía Larry en su editorial, multidimensional, por arriba, por afuera, por el costado y por adentro también, ¿no? Porque, bueno, las clases dominantes saben muy bien obstaculizar, interrumpir, dinamitar procesos populares y también lo hacen desde adentro, tratando de corromper, bueno, en fin. Obstáculos que, como cualquier proceso histórico, si uno se detiene a analizar cualquier proceso histórico de cambio a favor de las masas populares en la historia, suceden, las someten a sacrificios, a ataques, asfixias, y bueno, Venezuela no es la excepción, ¿no? El bloqueo sistemático hace ya, al igual que Cuba, en Venezuela, particularmente a partir de la muerte del comandante Chávez y sobre todo a partir de 2015, el ataque permanente a su moneda, el ataque, la hiperinflación inducida y el desabastecimiento programado en determinado momento, conjunto con el bloqueo, que hicieron que su economía realmente se asfixie. Y así todo, hoy se ha reactivado, hay un montón de cuestiones para analizar. Pero yendo a lo que vos decías, porque me puede ir por las ramas porque es tanto. No, yo te iba a agregar una sola cosita que petróleo, me parece. ¿no? Sí, el petróleo, por supuesto, ¿no? Es decir, el gran reservorio de petróleo. Pero iba a decir una cosa más en los cambios que vos enunciaste, que es el cambio de paradigma del ejército. Claro. Que no sé si se terminó de completar, pero por ahora parece que sí, ¿no? Que un cambio de paradigma de para qué está el ejército. En vez de ser el brazo armado de la oligarquía, se convierte de alguna manera en un ejército popular, ¿no? Sin duda que se completó. Sí, con sus temas, ¿no? Sí, como sí. Toda institución, también son campos en disputa y problemas, pero sin duda que desde tempranamente el ejército, porque además recordemos que Chávez viene del ejército y el chavismo, que no nace en el 99, que tiene toda una historia anterior muy profunda. Recomiendo el libro del amigo Luis Weiner que se llama Los orígenes del chavismo para entender a cabalidad de dónde viene, cómo se conforma, pero termina siendo la confluencia de una parte muy importante del ejército, encabezada por Chávez, y la izquierda revolucionaria,
que en su momento, a través de distintas organizaciones, había también tomado la vía de la lucha armada en contra de la dictadura o de la dictadura del capital bajo ropajes supuestamente democráticos, bajo los cuales Venezuela vivió también matanzas indiscriminadas a los militantes. Mucha violencia política, ¿no? Hubo... Desaparecidos. En realidad la figura del desaparecido aparece, se instituye por primera vez en América Latina, ¿no? Sí, sí. En Venezuela. Claro, una violencia como en toda América Latina, porque bueno, los pueblos queriendo liberarse de sus cadenas y Venezuela siendo, hasta que asumió Chávez, una colonia petrolera de los yanquis, ¿no? Donde había un grupo, una élite que vivía de manera acomodada, realmente impresionante, ¿no? Como en Miami, importando todo lo que consumían, y una masa miserable de 80% de población en el más absoluto desamparo, una realidad que viene a revertirse con Chávez. Pero la Fuerza Armada estuvo entonces, por eso mismo, y como Chávez surge de ahí, estuvo consustanciada todo el tiempo, a pesar de que hubo traiciones, de que hubo pequeñitas deserciones, mismo una partecita participó ya del golpe contra Hugo Chávez en 2002, que fue revertido por el protagonismo popular, y cada tanto se conoce algún que otro traición o deserción, pero en su inmensa mayoría, y los 5 componentes, porque allá son 5 componentes, 5 fuerzas, el quinto componente son las milicias territoriales populares bolivarianas, que están dispuestas, están preparadas, están formadas para defender el proceso revolucionario llegado el caso. Pero están fuertes y ahora fueron convocadas una vez más a protagonizar un golpe de Estado contra su propia democracia, contra su propio gobierno, cosa que en la cabeza del ministro Vladimir Padrino López, pero todas las Fuerzas Armadas, todos los mandos, dejaron claro que son absolutamente leales, traidores nunca, como gritan ellos, al proceso bolivariano, a la democracia, al socialismo, y lo dicen con toda rigurosidad, con toda seriedad, y además contestando a la señora la oposición, la opositora violenta que está a la derecha de Milei, para que se den una idea, María Corina Machado. No puede haber, que sí, porque descreo de esa afirmación. Digo, les pidieron, termino esto, le han pedido con un comunicado que intervengan, además de Milei y Macri, ¿no? Que salieron a pedir abiertamente un golpe de Estado, y las Fuerzas Armadas se expidieron cabalmente, tildando a esa señora de golpista, diciendo leales y firmes con la revolución boliviana. Sí. Pensaba que hay un eje de 3 países en los que yo más o menos veo algunas coincidencias en cuanto a lo que tiene que ver con el cambio cultural, que son Cuba, Venezuela y Bolivia. De alguna manera, por ahí cada una con sus propias características o con con diferentes liderazgos también, ¿no? Porque también, y esto es un tema que probablemente después de la pausa hablemos, son las segundas marcas como a las que hubo que acudir para elecciones en diferentes países latinoamericanos, Argentina, por ejemplo, en Bolivia también, en Ecuador, ¿no? Pero pensaba inicialmente en el cambio cultural y en cuánto quedó a pesar de la erosión que intenta permanentemente la derecha, ¿no? Cambio cultural, los logros que hubo en educación, que hubo en salud, y cómo quedaron impregnados en la memoria del pueblo. Fuerte en todo sentido. La presencia de la revolución, del Estado, de la militancia, que esto, ¿no? Frente al desamparo a que nos tienen habituados y habituadas en América Latina, a las grandes mayorías, a la pobreza, en todos los sentidos, en el sentido de la falta de salud, de educación, de vivienda, de todo, el chavismo en el gobierno fue respuestas y más respuestas en todos los planos que vos nombraste, además de una revitalización de la cultura propia, una revalorización enorme de su propia historia, protagonizada por ellos y ellas mismas, con todas las contradicciones reales de las historias de los pueblos, que nos hicieron a toda América Latina amar nuestra propia historia, rescatar, ¿no? A las grandes heroínas y héroes de los bronces y entender realmente las propias contradicciones de la lucha de clase de cada uno de sus tiempos, de sus momentos. Y bueno, la cuestión cultural sí es fuertísima. El amigo Ernesto Villegas, que es el ministro de Cultura, una persona hermosa. Yo también, aparte digo, en la presentación, yo soy la coordinadora, tiene que ver con esto, por eso le digo, soy la coordinadora del capítulo Argentina de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, acá en Argentina, y bueno, que estamos en Venezuela, en Cuba, en un montón de países alrededor del mundo.
Y bueno, específicamente nuestro coordinador es viceministro también Sergio Arria de Cultura ya. Bueno, todo eso fue muy, muy importante, pero asimismo reciben los golpes impresionantes, multipresentes, ¿no? Omnipresentes a través de también de la contracultura hegemónica. Digo contracultura porque es contraria a la cultura real, genuina. Por eso en realidad se le dice contracultura a la nuestra, pero la contracultura es la de ellos, ¿no? Que es más artificial, pero a la vez tiene un poder de amplificación y de llegada que es impresionante. Entonces, bueno, eso es una lucha también permanente, la batalla cultural también, como decía Milei, eso la tienen claro nuestros enemigos. Mirá Milei cómo habla de la batalla cultural, que aquí en la Argentina, bueno, está realmente, nos la venían ganando, esperemos que la podamos revertir, pero allá, bueno, es una lucha permanente. Y te digo algo más, perdón, Larry, porque... Dale. Pero vos, porque también tiene que ver con tu editorial, estos ataques multifacéticos, multidimensionales, estas guerras híbridas que también se expresan en la cultura y que terminan también confundiendo a muchos y a muchas, ¿no? Los propios también. A los propios por también. Eso, a eso me refiero, que hay que tener un cuidado terrible. Agradezco estos espacios para tratar de escuchar distintas voces, porque bueno, justamente este señor, que a mí me encanta, yo lo escucho un montón, bailo y me encanta, y dice muchas cosas hermosas y te llega al corazón, Residente, pero a su vez se equivoca, por ejemplo, con Venezuela. Estaba tuiteando una cosa que realmente exigiendo, ¿no? Sumando ese dato de exigir los datos sin tener en cuenta que Venezuela fue el día de las elecciones y los días siguientes blanco de un ataque masivo, de un hackeo masivo. Después por ahí hablamos de las elecciones. Un ataque cibernético tremendo masivo, que hizo que ralenticen los datos y que se caiga la página y que tengan que asumir unas cuidados terribles para no seguir siendo hackeados y para poder tener los datos a cabalidad. Y le pide, habla del cansancio del pueblo venezolano, que se siente y se escucha en las calles, que piden cambios y que se han expresado. La verdad que está equivocadísimo. El que no está realmente respetando la voluntad del pueblo venezolano es este señor Residente. Pero no sé si no lo dijo hace muchos años, cuando todavía estaba... Sí, ya lo venía diciendo. Yo creo que viene de esa época. Dale. Sí, que... Vamos a hacer una cosa, no sé si querés dejar una pregunta pendiente. Voy a dejar una pregunta pendiente porque me es ultra necesario en este contexto preguntarte, lo contestás después de la pausa, el eje que constituía o ese momento histórico que constituyó Correa, Lula, Cristina, Evo, ¿está en retroceso o está en stand-by? ¿En qué momento estamos? Bien. Lo contestás después de la pregunta. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Unidos y fuertes, luchamos por nuestros sueños, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos, vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta Sub-30. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Tanzania, fuera yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. Palestina.
Bueno, a mí la verdad que mayormente los temas que traemos, los temas musicales, digo, me gusta pasarlos en lo posible enteros, pero uno los puede escuchar después y charlar. Escuchábamos recién a Ana Tijoux, también una chilena que vive en México justamente y que canta precioso y tiene unos temas buenísimos. Recuerdo haberla pasado cuando escribió ese tema hermosísimo acerca de octubre, del octubre chileno, octubre de 2019. ¿Nosotros puedo pasar un chivo? Por supuesto. Nosotras tenemos también un programa en la radio de las madres, Diálogo Internacional, que va los sábados de 18 a 20, y abrimos el programa de radio con un tema de Anita Tijoux que se llama Creo en ti. Hoy le pegaste a todos los inicios del programa. Espero con el próximo. Pero es hermoso, y aparte es el programa con Atilio. Con Telma Luzzani, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Mirá los nombres, por favor. ¿Qué tal? Bueno, había quedado una pregunta pendiente. Sí, la constelación que en su momento nos dio mucho placer a toda la militancia, que era al momento en que Correa, Lula, Cristina, Evo estaban en el apogeo y se reunieron acá, inclusive tengo una foto maravillosa en Plaza de Mayo. La pregunta es si esta ola progresista, lo digo entre comillas, nuevamente, ¿está en retroceso o estamos ante una nueva estrategia? Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, justamente de eso se trata nuestro libro, que Hugo empezaba contando que presentamos nuevamente el otro día en la Universidad de las Madres. El libro se llama, el que escribimos con Atilia Borón, se llama Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Es el nombre completo del libro, como su nombre lo dice. Sí, el libro, bueno, como todo libro, es todo un proceso largo de escritura, ¿no? Lo terminamos, en realidad lo estábamos escribiendo, lo arrancamos en 2020, 2021, lo terminamos de escribir a principios de 2022, o sea que después cada vez que se editó, pues se editó como 8 veces en distintos países, le íbamos agregando el prologuito, tratando de actualizar el debate como es algo tan reciente, tan presente. Pero bueno, lo que decimos, la hipótesis de trabajo que manejamos es que el ciclo, y ojo, lo de progresista, porque también es un término que hablamos recién fuera del aire, es un término, nosotros usamos el concepto, elegimos a pesar de las polémicas y que, bueno, siempre los términos tienen que disputarse, también son otro campo en disputa. Pero elegimos el término progresista o progresivo porque lo tomamos de Gramsci, porque tratamos de usar herramientas conceptuales, teóricas, claro. Entonces lo tomamos de Gramsci porque cuando habla del cesarismo regresivo, el cesarismo progresivo, desde el punto de vista del interés de las masas populares. Pero cierto que, y para diferenciarlo de otros ciclos históricos en América Latina que fueron ciclos revolucionarios. Entonces este sería un ciclo progresista con sus matices, con un núcleo duro, sí, revolucionario o con horizontes revolucionarios y un segundo anillo progresista y demás, y ahí lo caracterizamos. O en otro libro también que escribimos con Catu Arconada, que hablábamos de la primera fase, trabajamos sobre eso. La hipótesis de trabajo es que el ciclo progresista del siglo XXI viene de las luchas, arranca con Hugo Chávez, siempre como producto de las luchas y nunca hablamos solo de gobiernos. Hablamos de la dinámica de la lucha de clases que también tiene su expresión superestructural en los cambios de correlaciones de fuerza institucionales y gubernamentales. Pero de las luchas todo el tiempo hablamos de los dos campos, ¿no? Desde abajo y desde arriba. Entonces, el primer momento del ciclo progresista iría del 99 al 2015, que es 2015-2016, cuando empiezan los ataques que nunca cesaron del imperialismo, de las derechas, de las clases dominantes, empiezan a cosechar éxitos, sobre todo con la derrota electoral en Argentina, el kirchnerismo, y el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, que voltean a dos grandes gobiernos claves, ¿no? Recordemos que en esa primera fase no estaban, sino todo lo contrario, en el progresismo, ni nada que se le parezca, sino en la más rancio ultraderecha oligárquica, y al México, poco tiempo Rafael Correa. Me refiero a México y Ecuador. Y Colombia, Colombia. Dos de los países que ahora, por eso digo, para hablar de los 4 países más grandes, Sí. sí, después empezaron por eso, a partir de ese punto de inflexión,
empezaron los ataques enemigos, empezaron a cosechar éxitos. Lo que hizo, decimos, que entonces a partir de 2015-2016 el ciclo progresista atraviesa una fase de repliegue o de retroceso o de reflujo. Que ahí discutimos con analistas que decían, bueno, murió. No, nosotros decíamos, no murió porque ahí está Cuba, está Venezuela, está Bolivia, que con el Siempre que haya pobres no va a morir. No, te da problema. No, bueno, pero como ciclo político, sí, no sí. como lucha, la lucha nunca muere y siempre está, pero como ciclo hablaste político. De correlación de fuerza, también es un término muy discutido Sí, por la izquierda, por el peronismo. Por supuesto, pero ¿sí? en un sentido analítico, ¿no? Claro. No en un sentido de... Ahora lo decimos en un sentido analítico. Y justamente, bueno, ese ciclo, el ciclo atraviesa un retroceso, aunque no muere, porque ahí se mantiene por las luchas y por algunos gobiernos revolucionarios que se sostienen. Y a partir de 2018, con el triunfo de 2018, con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en México, y luego, bueno, la derrota de la derecha en la Argentina, más allá de lo que haya pasado después con el gobierno del señor Fernández, pero igual, es en ese momento la derrota de la derecha en Argentina, y luego el octubre caliente de las insurrecciones espontáneas populares en 2019, en Chile, en Ecuador, en Haití, la resistencia al golpe en Bolivia, que hace que el golpe dure nada más, es dramático, pero bueno, nada más que un año. Y luego una serie de victorias electorales, justamente que en función de las luchas que se dan en cada territorio, generan la posibilidad del triunfo electoral de Lula en Brasil. No lo digo en orden cronológico para no detenerme a pensar. Está bien, de Lula en Brasil, de Petro, importantísimo, ¿no? En esa plataforma militar estadounidense que era Colombia. El triunfo de Xiomara Castro en Honduras. Bueno, y la persistencia tenaz de Cuba, Venezuela, Nicaragua, a pesar de todos los envases, el regreso del MAS al gobierno también en 2020 en Bolivia. Bueno, forman, entonces decimos a partir de 2018-2019, y redondeo tu pregunta, lo que llamamos con Atilio el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina, que hoy muestran un escenario en disputa, pero de los 4 principales, lástima que Argentina, que es una catástrofe, ¿no? Lo que aquí vivimos, y que es un país muy importante económicamente, estratégicamente, es un país muy importante de América Latina, y que viene a poner palos en la rueda al relanzamiento de los procesos de integración regional y demás, pero los otros 3 países de los 4 más importantes en términos poblacionales, territoriales y económicos de América Latina, que son Brasil, México y Colombia, están en manos de gobiernos progresistas junto a los otros que mencionábamos, que generan una América Latina en disputa, pero con nosotros decimos en realidad lo que predomina, si lo miramos desde Argentina es difícil, pero lo que predomina en términos de poblacionales, territoriales, es el progresismo en los gobiernos. Yo creo que nos va a terminar, como pasa muchas veces, faltando tiempo. Sí. Pero me quiero detener un segundito. Mencionabas los 4 países, mencionabas Argentina, y en Argentina, ¿qué pasa? ¿Hay alguna cuestión sociocultural diferente que, digamos, cuál es tu visión? ¿Por qué en Argentina no se logró? Yo vuelvo a insistir porque me parece que lo que no logró consolidarse es el cambio cultural, acompañado quizá por alguna dirigencia que no estuvo a la altura, ¿no? Pero evidentemente, bueno, sí, nos faltó mucho por combatir en el terreno cultural, a pesar de que se habían logrado grandes avances, pero no creo que haya una cuestión demasiado particular o diferente en Argentina. Cada territorio tiene sus historias particulares, porque así nos fragmentaron artificialmente, nos balcanizaron, hicieron que, a pesar de que somos una patria grande y tenemos tantísimo en común, por otro lado, bueno, las diferentes administraciones gubernamentales y los ritmos, bueno, divergen, no tanto, pero divergen, y tenemos nuestras propias herramientas políticas. Bueno, acá tenemos el peronismo, tenemos un montón. Pero no, yo creo que acá lo que pasó fue una frustración enorme, la verdad, cada vez lo vemos más. Una frustración enorme que hizo que ese prometer volver mejores y todo, realmente fue una frustración enorme, sumado al ataque multifacético e insoportable de nuestros enemigos, que aprovechan los puntos débiles y también te inventan 1.000.000 más, que bueno, pero que tienen una base material real en que la vida popular, la vida de las mayorías no mejoró.
con un gobierno supuestamente peronista. Entonces, no nos quitaron derechos como nos están haciendo hoy. No, obviamente, no fue el retroceso. Digo, no tiene ni comparación ni al gobierno de Macri ni al de actual. Obviamente, ahora parece un veranito si lo pensamos, si lo comparamos. Totalmente. Porque, digo, no retrocedimos en derechos adquiridos por ley, pero sí, la vida de las mayorías se fue perjudicada, además de las tibiezas y las agachadas de prometer cuestiones, ya sabemos, ¿no? Todo lo que nos Vicentín, la ley de servicios audiovisuales, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso se explica. Bueno, habría que estar analizando mucho más. Creo que estamos todavía, pasaron apenas poco tiempo, ¿no? 7 meses, todavía sí, no son los tiempos del de... deseo, eso seguro. No, eso seguro, pero los pueblos tienen sus tiempos, sí, ¿no? No es lo que uno desea, lo que uno es lo que se tiene que seguir reflexionando. Estamos en pleno debate, en todos los lugares nos estamos todo el tiempo preguntando esto y todavía creo que no tenemos las respuestas y hay que seguir discutiendo mientras seguimos peleando y organizándonos y militando. Al mismo tiempo hay que seguir pensando qué nos pasó y cómo superarlo. Los niveles de pobreza en América Latina, para ampliar un poco el debate, que es lo que nos interesa. Hay países como Haití, que es eternamente pobre, no logramos, nadie logra ahí hacer pie con el progresismo, con una democracia plena o mejorada, y sigue eternamente en un mismo territorio prácticamente que otro país que está sumamente americanizado, ¿no? Porque Dominicana es ahí un partner absolutamente dominado por Estados Unidos, hasta el número de teléfono alguna vez lo charlamos. Y las diferencias que se producen, hablamos ahora de Venezuela. Venezuela tiene el PBI en dólares, el 7º PBI en América Latina, pero tiene el nivel de pobreza, está 4º en el nivel de pobreza. Todavía falta ahí recorrer un montón. Por eso probablemente el hegemón pueda hacer pie cada tanto y tratar de dañar. ¿Cómo ves estas diferencias en América Latina? Esto que vos hablabas de la fragmentación, me parece que por ahí tenemos que ir viendo dónde conjugamos, dónde convergemos los países de América Latina. Bueno, es muy amplio, muy heterogéneo el tema de la pobreza. En todos los casos de los gobiernos así llamados progresistas o nacionales y populares o revolucionarios, en la primera fase del ciclo progresista realmente se sacaron de la pobreza a millones de personas. Todos los indicadores sociales mejoraron de una manera impresionante en poco tiempo. Y salvo Haití. Haití, porque, y algunos otros países también, pero Haití es una excepción tremenda porque es un país que no le perdonan el haber sido, ya ustedes lo habrán hablado en otras ocasiones, no le perdonan el haber sido la primera revolución, no solamente independentista, sino antiesclavista en el continente americano, 1804. Francia nunca se lo perdonó, que era la potencia colonizadora de Haití. Le cobró una deuda, tuvo que pagar su independencia y siempre con la excusa de esa deuda la sometió. Haití estuvo a principios del siglo XX 20 años ocupada por Estados Unidos, después sufrió innumerables invasiones militares y además cuando se habla del ciclo progresista, de los ataques a la primera fase del ciclo progresista, siempre se recuerda el primer golpe de Estado exitoso, el de Manuel Zelaya en 2009 en Honduras, que se lo sacó en pijama esa vez, se lo llevó a la base militar estadounidense. Sin embargo, es un error, porque el primer golpe militar contra un gobierno progresista en este siglo XXI fue contra Jean-Bertrand Aristide en 2004 en Haití, que era un señor que venía de los curas del tercermundistas y que Haití se había alineado a Hugo Chávez, ¿no? En los comienzos, estamos hablando de 2004. Estaba apenas iniciándose este ciclo, todavía no había pasado lo del Alcan Mar del Plata, y ya Haití vinieron directamente los marines estadounidenses, lo sustrajeron así desde un helicóptero y se lo llevaron y lo tiraron allá por Sudáfrica, donde está todavía el señor. Entonces, y nuevamente lo siguieron sometiendo artificialmente, porque no es que Haití es un país maravilloso con gente luchadora que no para nunca, a pesar de los sacrificios que le imponen. Nunca ha cesado en sus luchas, en sus intentos de organización, pero permanentemente castigada
particularmente en el siglo XXI, por una fuerza multinacional de ocupación en la que lamentablemente también participaron algunos gobiernos progresistas, como el de Brasil, el de Argentina en su momento, la MINUSTAH primero, la MINUJUST después, son misiones de... Sí. Y, cascos blancos que generalmente son muy, muy oscuros. No, terrible, le han llevado miserias, han cometido violaciones, entonces no la dejan despegar. Además, Haití, cuando hay elecciones en las que ganó Jovenel Moïse, ese tipo que después mataron, digo tipo porque era un pobre, lo mataron, pero un despreciable de derecha, de oligarquía, que además fue por cuestiones también de propias interburguesas, lo terminan asesinando mercenarios colombianos en Haití. Y había ganado con una participación electoral, por ejemplo, en unos comicios que no llegó a participar ni el 20% de la población. Entonces digo, también las distintas varas. Hoy Haití, nuevamente, no hay elecciones porque es un estado terrible. Venezuela perfectamente podrían no haber llamado a elecciones, porque Venezuela está sometida al bloqueo que genera las consecuencias de una guerra. Entonces, lo de la pobreza en Venezuela, fíjate que Venezuela hasta el 2014 tenía unos índices maravillosos, pero justamente a partir del bloqueo le empezaron a destruir los ingresos. Venezuela pasó por los ingresos petroleros de recibir pasó a recibir el 1%, de lo que el año pasado recibía el 1% de lo que recibía por los ingresos petroleros en los años anteriores al bloqueo. Entonces, y les robaron 4.000 estaciones de servicio en Estados Unidos que eran propiedad 4.000 estaciones, más 4 refinerías, más el oro en Inglaterra, más un montón de otros euros depositados en... Entonces digo, lo de los indicadores es relativo, hay que también tener en cuenta que no solamente la cuestión del ingreso, porque ahí tenés un Estado presente a través de los planes de vivienda, de la educación gratuita, de la salud, de un montón de cuestiones que hacen a la protección social de un estado de bienestar social que también hay que tener en cuenta a la hora de hablar de los números, ¿no? Tenemos muy poco tiempo, entonces déjame que te traiga El Salvador. Caso raro, con un discurso populista, con una devaluación de los derechos humanos muy fuerte. Sin embargo, y hemos entrevistado a gente de allí, gana con más del 90% del voto, ¿no? Es decir, una cosa sumamente extraña, por lo menos al análisis superficial. Estamos lejos, conocemos muy poco de la historia de El Salvador, pero bueno, ¿qué está pasando ahí? Bueno, también, ¿no? Tenemos poco tiempo para meternos tan de lleno en una realidad compleja del pulgarcito nuestro americano, que a pesar de todo tiene una historia tan intensa, de tanta lucha, de tanto combate, tantas décadas de guerra civil tremenda, pasó por, unos masacres, una cosa tremenda, entre paréntesis, el candidato que se autoproclama ganador en Venezuela, Edmundo González Urrutia, que es cuya jefa política es María Corina Machado, y firma su Twitter LLC, Viva la Libertad Carajo. Este señor, Edmundo González, fue secretario político de la Embajada Venezolana en El Salvador en los peores años de masacres, entre el 81 y el 87, y fue partícipe de la matanza de curas jesuitas, entre ellos Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Dato para tener en cuenta por qué decimos que es hasta peor que Milei, esa derecha ultra rabiosa y violenta que está. Sí. Pero bueno, hay que analizar un montón de cosas. Ustedes saben que el Frente Farundo Martí para la Liberación Nacional gana las elecciones y tiene 2 gobiernos consecutivos. Fue muy difícil, no lo dejaban gobernar, fue acusado de todas las cuestiones, sufrió un lawfare horrendo, tremendo. Por otra parte, no tenía mayoría. Bukele viene de ahí también. Bukele viene de ahí, no tenía mayorías parlamentarias, sumado a campañas impresionantes y acusaciones falsas de corrupción. Generaron todo un desgaste de esos años de gobierno que además confunde porque Bukele era alcalde de San Salvador por el Frente. Y esa confusión hizo que se votara a este joven que aparecía como un outsider, con todos los fierros mediáticos, y que una vez en el gobierno, empieza realmente a clausurar, a ejercer un gobierno de mano muy dura, y se mete con la policía al Parlamento, empieza una persecución feroz contra la militancia y los exfuncionarios del Frente Farabundo Martí, y toda esta política de mano dura espantosa, que ahí hablando con compañeras de El Salvador, del Frente, nos decían que es más la sensación de seguridad, la percepción de seguridad que la seguridad en sí misma.
porque por un lado es cierto que logra barrer producto de un acuerdo con los maras, con las bandas criminales, que después acuerdos que tienen sus idas y venidas, bueno, y de construir esas cárceles donde mete a miles que muchos son inocentes. Es cierto que una parte atemoriza tanto que una parte de las bandas criminales se desactivan en algunos barrios, pero aumentan las matanzas indiscriminadas por parte de las fuerzas policiales a inocentes. Entonces, lo que va cambiando es el sentido de la percepción de qué tipo de seguridad se vive, y bueno, es muy complejo de analizar lo de El Salvador. Paula, nos queda un par de minutos y me gustaría que hicieras alguna, no sé si decir una proyección, pero ¿qué vislumbras? ¿Vos creés, por ejemplo, que América Latina puede tener algún hecho así contagioso donde el eje que hoy están más o menos componiendo, Claudia Sheinbaum, digamos ya más que AMLO, en México, con Lula en Brasil, con Petro en Colombia, puedan generar, que se difunda más el progresismo, por calificarlo, que pueda contagiar de alguna manera nuevamente a la Argentina? ¿Sos optimista? Sí. En el libro tratamos de mostrar justamente por qué hablamos de este resurgimiento del ciclo progresista, ¿no? Obviamente que hay que separar el anhelo de lo que vaya a desarrollarse. Totalmente. Y eso nadie sabe cómo se podrá desarrollar, ¿no? Depende de un montón de factores. Pero sí hay hay condiciones para que suceda. No son suficientes para nada, pero las hay. Entonces, toda la moneda está ahí corriendo en el aire, depende de la capacidad de organización de los pueblos, de la capacidad de lucha, de presencia en las calles, de que esos referentes, esos liderazgos también tengan la inteligencia de ser fieles representaciones de lo que sus pueblos le demandan, haciendo equilibrios enormes. Hablamos de Lula con un parlamento en contra, con un gobierno que también tiene que hacer grandes malabarismos. Esperemos que en la próxima ronda electoral parlamentaria pueda adquirir mejores relaciones de fuerza para avanzar más, con un Petro que tiene una realidad colombiana dramática, las masacres no han cesado, hay bases militares estadounidenses, ahí tiene el uribismo, que es la derecha hiperviolenta, ¿no? Como acá decir Videla, no sé, obviamente es activa todo el tiempo, con todos los fierros mediáticos en su contra, con persecuciones. Entonces, y así todo, trata de gobernar con el pueblo en la calle, pero las reformas las reformas progresistas que va tratando de implementar, encuentran obstáculos y va tratando de avanzar. Y México es diferente. México tiene una consolidación importantísima, ha derrotado a esas derechas después de tantas frustraciones y después de fraudes que le intentaron hacer a AMLO. AMLO ya está terminando su su sexenio, y ahora Claudia Sheinbaum, sabemos, ganó 60% contra 30% de la derecha, o sea que tiene muy buenas condiciones para profundizar la 4T, como ellos y ellas le llaman. Y sí, claro que se va a irradiar. México tiene una posición internacional excelente, un respeto por la autodeterminación, que es lo que importa. Ese tiene que ser el eje, el respeto a la autodeterminación. Y Venezuela, Cuba, que siguen siendo ejemplos para las militancias revolucionarias, por eso tenemos que estar fuertes escuchando y viendo lo que pasa ahí y defendiendo, sin idealizar, sin romantizar. Por supuesto que hay problemas, contradicciones, errores, pero hay que estar claro, porque es este ejemplo que por eso con tanto ahínco tratan de demonizarlo, de desprestigiarlo. Y sin subestimar al enemigo, que de eso no hablamos hoy. Nos quedan 2 minutos y va a ser difícil. Va a ser para otro programa. Vamos a tener que convocarte. Nos vamos yendo. Nos vamos yendo con una canción. Vamos con una que sepamos todos, pero que... esas que sepamos todos ahora la van a escuchar, pero no es la versión clásica, es una versión de 3 grandes, que son Guadalupe Pineda, Tania Libertad y Eugenia cuento, Paula, León, que es un experto en encontrar las versiones más insólitas, inclusive de países de los más extraños, ¿no? Gracias a la Radio Pública de Marcos Paz, que nos acompaña todas las semanas, gracias a RPD Radio, la radio de Oberá en la provincia de Misiones, a Radio Pista Urbana, a Martín Loza en los controles,
Larry Levy, gracias. La semana como que siempre. viene nos encontramos. Y lunes, gracias, 16 Paula horas. Klachko, por habernos acompañado. Fuiste muy didáctica, fue muy bueno para nosotros Gracias. que nos hayas acompañado. Te ganaste la sigan. segunda vuelta. Te ganaste la bueno. segunda vuelta, dale. Pueden seguirla a Paula, bueno, a través de las redes, por supuesto, pero también en la 530. Muy bien. ¿no? Con radio llena de amigos. Los sábados a las 18, con ese programón que hacen con Telma Luzani y con Atilio Borón. Y nos reencontramos la semana que viene, Larry. Sí, señor, jueves 16 horas. Raíz de un grito destinado a crecer, ya está todas las voces, todas las manos, toda sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libre a tu esperanza, con un grito en la Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien